Vale, muy bien. Buenas noches. Bueno, antes de empezar con el estudio de la palabra, vamos a Dios en la oración y pedirle la bendición para este momento. Padre Santo, Dios amado, gracias, Señor, por tu gran misericordia en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por estar siempre con nosotros. Señor, ahora mismo reunimos en tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, y sabiendo, Señor, que tú eres un Dios soberano, la que nos sostiene cada día, Señor. Y, Señor, perdónanos nuestros fallos, Señor, que muchas veces, Señor, no acordamos que tú eres un Dios, Señor, fiel, que siempre está por nosotros, Señor. Señor, te pedimos este tiempo, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que tu Espíritu nos guíe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes, hoy que Dios pone en mi corazón, lo he titulado así: ¿cuánto confías en Dios? ¿Cuánto confías en Dios? ¿O qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de fe tienes? La Biblia nos dice en Salmos, capítulo 34, versículo 19. Vamos en Salmos, capítulo 34, versículo 19. ¿Lo tenemos? Salmos 34, versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios es tan justo en toda su palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Él nos da un modelo de cómo hacer. Si estás con problema financiero, la palabra tiene instrucciones. Podemos ver Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Para los que tienen problema financiero. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vale. Dice así la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el Proverbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Vale, dice así la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Estás con problema en el matrimonio? Pues lee Mateos capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo 19, versículo 4 a 6. Si tienes tu madre enferma en el hospital, haz la oración. Vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a seguir en Santiago. Ahora vamos a ver el capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Las pruebas son muchas. Hay pruebas familiares, prueba en el trabajo, prueba en tu matrimonio, prueba con tu finanza. Dios prueba el corazón. Y dice Santiago que no se sorprenden que de repente hay pruebas. Mucho vamos a ser examinados. En lugar de que las pruebas pueden menguar nuestros ánimos, dice Santiago, está probando nuestra paciencia y nuestra fe. Ahora seguir conmigo, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice así el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 dice, para que someter a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Él nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo a través de la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que entender por qué vienen las pruebas. ¿Por qué tuve ese problema con mi esposa? ¿Por qué de este problema con mi hijo? ¿Por qué de este problema en la iglesia? ¿Por qué de este problema en el trabajo? ¿Por qué nos prueba Dios? Dios sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas algunas cosas que hay dentro de nosotros que necesita ser quemado todos los días. Dios nos prueba para que los demás sepan lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos en Génesis, vamos al Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo
y fueran ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos la prueba de fuego que pasó Abraham. Esto es lo que Dios quería hacer en Abraham. Poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros cómo reaccionar. Y que la fe es mantener de pie y seguir creyendo, aunque no haya explicación inmediata. ¿Qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. Abraham tenía que pasar la prueba de morir sus emociones y sus sentimientos y amar más a Dios que a su propio hijo o a sí mismo. Dios siempre nos da un modelo a seguir. Cristo es el ejemplo con mayúscula. Y vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acompañadme por favor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 22. Job capítulo 1, versículo 1 al 22. Dice así las Escrituras. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendiciones. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vemos la historia de Job, que lo perdió todo, casi todo, en un solo día. Todo lo que había conquistado lo perdió, y todos sus seres queridos lo ha perdido, menos a su mujer. Hay gente que pierde un trabajo y recriminan a Dios. Hay gente que pierde un amigo y salen de la iglesia. Dios estaba tan agradado con la vida de Job que en todas las personas que habían en aquel entonces, Dios preguntó a Satanás si había visto a Job, porque Job estaba dando tanto honra a Dios con su vida, y ahí Satanás, serpiente aprovechadora, como siempre, dice a Dios, pero Job, en la condición que él está, es fácil que te adore. Si tú le diste la casa, la familia, la comida, y le bendice de todas las formas, pues es fácil que te adore. Dios dio el permiso a Satanás de tocar en Job, en todas las áreas, menos en su vida.
Cuando Dios dio el permiso a Satanás de incomodar a Job, es porque Dios ya vio Job venciendo aquello. Él conoce el corazón del Job. Hermano, el Dios que adoremos es un Dios omnisciente. Uno de los mayores objetivos de tu vida necesita y debe de ser la madurez espiritual. Job es un hombre maduro espiritualmente. Ahora seguir conmigo, por favor, en Salmos capítulo 11, versículo 1 y 2. En Salmos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en oculto a los rectos del corazón. Si hubo un hombre despreciado, perseguido y calumniado entre los héroes por Dios, fui el David. A los 17 y 18 años lo ungió el profeta Samuel. Y le dice que tú vas a ser el rey de Israel. Y pasaron 12 años desde que le ungió el profeta Samuel hasta los 30. David pasó 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentar en el trono de Israel tenía que pasar por pruebas. Tenía que pasar por pruebas en diferentes áreas, en amargura, en rencor y en confianza en Dios. En saber que no importa que le rodean un ejército, aunque tenga 1000 amenazas, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice Salmos 27, versículo 1. Y ese temor dentro de nosotros es lo que nos impide confiar en Dios. Y ese temor lo tienes que vencer. Tenemos que vencer ese temor. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino del poder, del amor y del dominio propio. Dice 2 de Timoteos, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteos, capítulo 1, versículo 7. Para terminar y como conclusión, Dios ya determinó tu futuro. Todos los planes de Él, como nos dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no del mal, para daros el fin que esperáis. Bíblicamente, cuando viene una prueba en nuestra vida, nos gozamos porque sabemos que viene de la mano de un Dios bueno. Que da buenas dádivas y dones perfectos a sus hijos. Eso lo podemos verlo en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque sabemos que Dios tiene un propósito y un plan. Eso es lo que hizo Job, que dijo, mira, Dios me bendijo con hijos,
No importa las circunstancias, yo voy a alabar a Dios. Voy a exaltar a mi Dios porque Él es digno de mi alabanza, independientemente de mis circunstancias. Y esto es lo que cada hijo de Dios tiene que hacer. Eso es la forma que debemos de reaccionar a cada una de las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Dios nos manda lo que Dios nos manda en nuestro camino para santificarnos y hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por permitirnos estarnos aquí en tu casa, Señor, para poder aprender una vez más de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz en nuestra vida, Señor, la que nos confronta cada día, Señor. Señor, te pido, Señor, por cada familia que esté aquí presente, Señor, que tú sigas bendiciendo, siga obrando, Señor, en sus vidas, Señor. Siga guiándonos, Señor, cada vez, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.